Desde 1993 se celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua, luego de ser designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año se destaca un aspecto relevante de la importancia del agua para realizar diversas actividades. Este 2016 el tema central es el agua y el empleo, tomando en cuenta que el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo económico, social y humano. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo, es decir, unos 1.500 millones de personas, trabajan en sectores relacionados directamente con el agua. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Bueno, como teníamos tantos temas trágicos que tratar, yo no traté el tema del agua, pero las Naciones Unidas hace muchos años que declaró que el agua es el principal alimento de los humanos y de todos los seres vivos. El agua es un alimento, el agua se presume que la Tercera Guerra Mundial será por agua, porque cada día más se achica, es un bien finito, entonces es un bien público también, es un derecho humano el acceso al agua. Hay millones de personas que no tienen agua y precisamente a veces hacemos un uso irracional del agua, los que la tenemos, cuando hay muchísima gente que no la tiene. Cuando yo veo una llave abierta o botando agua me preocupo muchísimo porque sé que en el mundo hay mucha gente carente de ese alimento, porque el agua es un alimento, es el principal alimento de nosotros. Somos la tercera parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Así que si cualquier persona envejeciente que le falte agua o un niño se muere deshidratado. Y tenemos ya con nosotros a la doctora Rosario Cabrera. Vamos a hablar un poco, doctora, bienvenida. Gracias. ¿Cómo Gracias está por usted? la invitación. Muy bien, gracias. Mire, doctora, la semana pasada, el 15 de marzo, el Día Mundial del Consumidor, Consumer International hizo una campaña para, dice, eliminar los antibióticos de la mesa. Porque ellos, o sea, ya está determinado que la resistencia a los antibióticos tiene que ver mucho con los antibióticos, con lo que curan a los animales. Entonces, por eso, cuando tú te comes la carne de una res que no ha pasado la cuarentena y ese tipo de cosas, probablemente tu organismo tiene ese antibiótico y cuando tú lo necesitas, entonces es rechazado. Háblenle un poco de eso, usted que sabe. Bueno, realmente sí, los medicamentos que se aplican en la producción de carne en todo sentido, no solamente en animales como los bovinos, sino también las aves, sí, y cualquier tipo de otros, también inclusive hasta el pescado, que puede ser cuando son trabajados en una producción cerrada, vamos a decir así. Pues se utilizan estos medicamentos, principalmente antibióticos. Esos antibióticos pueden pasar realmente a la carne, pueden pasar a los órganos, como el hígado, el riñón, cualquier órgano del cuerpo de este animal y puede ser consumido por las personas. Bueno, pero en ese sentido pueden ser el principio activo de ese antibiótico o pueden ser sus metabolitos. Sí, los efectos que puede tener en el humano este tipo de sustancias, que no solamente son antibióticos, también están los metales pesados, como son el cadmio, el plomo, el arsénico, estos tipos de metales que se pueden obtener básicamente en la producción más bien de la tierra o de otros como son los plaguicidas, que son utilizados en el campo, también pueden pasar realmente al consumidor si estos no son regulados durante el proceso de la matanza, del sacrificio que se hace con esos animales. Realmente hay varios efectos. Los efectos que pueden ser desde cáncer, que pueden llegar a ser producto de cáncer en las personas, pueden haber problemas teratogénicos, que se refiere cuando estas sustancias pueden sí, que son la resistencia a ese tipo de antibiótico por ese consumo que ni siquiera se da cuenta que lo está teniendo. Pero realmente esto se tiene que controlar. Doctora, cuando un animal es tratado con antibióticos, llámese pollo o llámese cerdo o llámese res,
¿Qué tiempo debería pasar para el consumo humano después? ¿Una Mira, cuarentena de 40 días o más? Va a depender del tipo de antibiótico, va a depender del uso mismo, cómo se administra. Ya. Si es una administración vía sanguínea, parenteral, como se llama, o si es una administración vía oral, depende de cómo se está administrando este antibiótico. Existen parámetros ya muy claros establecidos por la Comisión de Residuos de Medicamentos Veterinarios, que lo tiene el Códex Alimentario, como bien usted conoce. Sí. Y en ese sentido, cada antibiótico tiene su tiempo de espera. O sea, sí se puede evitar esto cuando los antibióticos que son aplicados, esas sustancias son aplicadas en esos animales, tiene que tener un tiempo de espera para que ese animal sea sacrificado. O sea, sí pueden eliminarse por las vías normales que tiene el animal, pero tiene que tener ese tiempo de espera para poder hacer ese sacrificio. ¿Existe algún protocolo que le indique a los dueños de esos animales? Porque hay un proceso de desintoxicación. Después que el animal se sanó de la infección que tenía, el proceso de desintoxicación que le dan para que elimine los residuos y que la gente no lo consuma. ¿Hay un protocolo? ¿Existe un protocolo? Sí, existen los códigos de prácticas que también el CODES nos ha facilitado, porque como usted sabe, el país no cuenta con investigaciones para nosotros poder tener eso propio de nosotros. Entonces lo que hacemos es que homologamos esas normativas, homologamos esos consejos que nos dan expertos científicos que se hacen de países más avanzados, y entonces sí se debe, en la cadena, vamos a decir, de todo el proceso, intervenimos varias instituciones. Por ejemplo, en la producción primaria le toca al Ministerio de Agricultura establecer cuáles son esas prácticas que se deben de recomendar y que deben de hacer y que se deben de vigilar a nivel del campo, o sea, a nivel de las fincas, para que el productor sepa qué es lo que va a hacer con esos animales, que no lo puede pasar si son animales que van a la faena, que van a ser sacrificados, no debe de pasar hasta que esos tiempos sean cumplidos. Además, también el productor mismo de esas sustancias, o sea, las industrias farmacéuticas en el área veterinaria, tienen que tener en cuenta en las etiquetas, muy importante, tienen que tener ahí cuáles son los periodos de descanso que se debe de tener antes de la faena de esos animales. Entonces, es un compromiso de todo. Luego, después, cuando este animal llega, eso ya le corresponde a Salud Pública, y en ese sentido estamos trabajando con el Laboratorio Veterinario Central, que es nuestro laboratorio de referencia, y estamos trabajando en un muestreo que se hace constantemente en aquellas plantas, ¿verdad?, de mayor uso, de mayor producción, y ahí entonces se toman muestras y se determinan si tienen o no tienen este tipo de sustancias. Bien, doctora, usted habló de códex alimentarios. Es bueno que la gente sepa que el códex alimentario se llama Codex Alimentarius en latín, para que todas las lenguas del mundo lo vean así. El códex es una organización que tiene sede en Roma, creado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO. O sea, esto es para regular los códigos de los alimentos. Y precisamente eso existe hace muchos años, pero en el 1994, cuando surge, 95, cuando surge la Organización Mundial del Comercio, la asume como el código global para la regla de los alimentos. O sea, lo que el códex admite es admitido en todo el mundo. Entonces, realmente es un gran avance, y República Dominicana forma parte del códex. Yo tengo mucha vivencia con lo del códex, porque a mí me tocó ser en el 98, 99, delegada de la Consumer Internacional para América Latina en una reunión de códex que se hizo aquí en República Dominicana, y ahí me costó aprenderme todo, el principio de precaución, toda esa cosa que tiene que ver y que me ha servido mucho en la vida para dirigir la institución, por ejemplo,
el Proconsumidor, o sea, todo ese caudal de conocimientos me sirvió mucho para las prácticas alimentarias. O sea, usted sabe muy bien que nos fajamos a duro con el tema de los alimentos, y qué bueno que usted está ahí en ese departamento porque tiene mucha conciencia, trabajó en la OPS, en términos de esa cosa, y ella sabe muy bien cómo a nivel internacional se manejan esos temas, cómo prevenir los riesgos en la salud, la aplicación del principio de precaución. O sea, si un alimento o un medicamento no está comprobado, no está aprobado, ¿qué deben hacer los gobiernos, qué deben hacer los países antes? Ese protocolo previo para admitirlo. O sea, qué bueno que usted está en ese departamento, porque usted sabe mucho de eso. Es un reto muy grande. Y realmente aprendimos mucho con usted, doctora. Sí, nos conocemos hace un tiempo, bastante. Sí, entonces, en el país, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué están haciendo ustedes en ese orden del tema? Bueno, está el CODES, ustedes siguen la línea del CODES, pero ¿hay algo nuevo o el proyecto? Realmente nosotros estamos reorganizando, vamos a decir así, todo un departamento que, como usted sabe, pertenecía a otra dirección y ahora se conformó en una nueva dirección donde estamos también con medicamentos y productos sanitarios. Entonces, lo que ha visto el gobierno es tratar de fortalecer esta área. Hay muchos retos, estamos trabajando en esa organización, estamos trabajando con los requisitos, los procedimientos, esto mismo del área de carne de que mencionamos, hemos organizado las supervisiones en esas plantas de mayor reproducción del país, en busca también de lo que es la exportación, tratando de que estas plantas cumplan con los requisitos y la equivalencia de otros países. Estamos casi a punto de hacer la equivalencia con Estados Unidos, estamos ya con la equivalencia también en Japón. Nos han pedido de varios países poder exportar carne, por ejemplo, de todas las fincas posibles del país, de las plantas de mayor complejidad. Aquí hay fincas y plantas procesadoras de carne que están certificadas internacionalmente. Sí, existen, básicamente tenemos 8 plantas que son las que tienen en la clase 1, que le llamamos, que es el tipo de planta que puede tener exportación porque cumple con una serie de parámetros como la buena práctica, cumple con el análisis de peligro, etcétera. Entonces, esas plantas las tenemos monitoreándolas permanentemente, de manera que pretendemos que mejoren al mismo tiempo para que puedan exportar. Ya se está exportando realmente a Centroamérica, básicamente a Centroamérica y al Caribe. O sea, pero hay otros países que tienen mayor exigencia, como son el propio Estados Unidos, países como el Japón también, donde la equivalencia con ellos abarca todo el sistema de inspección. Doctora, mire, una preocupación que yo siempre tuve como defensora de los consumidores de mi país, de mí misma y de mi propia salud, es el doble estándar. Tenemos un estándar de producción para la exportación, para que no nos devuelvan, por ejemplo, la carne de Estados Unidos ni de ningún país, porque está todo bien. Y nosotros, aquí en República Dominicana, tenemos que comernos las vacas tuberculosas, con brucelosis, con cosas de esas. O sea, explíqueme eso. Bueno, en ese sentido, tenemos un reto muy grande, porque los mataderos municipales no cumplen realmente con todas las exigencias que debemos tener. Como bien usted dice, debemos de ser igual, no debería haber un patrón para uno y un patrón para otro. Deberíamos tener mataderos. Nuestra propuesta es que todavía no lo hemos podido trabajar con la Federación Dominicana de Municipios, como usted bien sabe, que también firmó en su momento con Proconsumidor, con el FEDOMO, para ver cómo nosotros llegamos realmente a una situación, a una organización del sistema municipal, porque no podemos seguir teniendo esos mataderos que realmente son muy cuestionados. Ya nosotros tenemos un levantamiento, hemos identificado varios que no cumplen las condiciones, que tenemos que trabajar con ellos, y otros que pudieran mejorar, pero en esto es muy importante, tener el trabajo conjunto
con la Federación de Municipios, porque no lo podemos hacer solo. Esto depende de ellos y nosotros estamos esperando que se organicen un poco por la situación lamentable que pasó, que ya no está la persona que firmó en ese momento. Estamos esperando el tiempo, pero de todas maneras estamos supervisando y están haciendo pequeñas mejoras, pero yo creo que el país no puede aguantar realmente esta cantidad de mataderitos, vamos a decirle así, sino que debe de organizarse de una manera que regionalmente tengamos mataderos. A mí no me gusta llamarle matadero, me gusta llamarle plantas de faenamiento, de proceso de carne. Entonces, lo que debemos hacer es en conjunto, de manera que podamos organizar unas plantas regionales que puedan venir las fincas y llegar ahí los animales de una manera más organizada. Pero sí estamos trabajando en ese sentido. Estamos realmente de acuerdo, no debemos tener dos normativas, una para los mataderos de mayor complejidad y otra para los pequeños y para el pueblo. Sí. De todas maneras, la carne que se vende de los grandes mataderos no se vende para exportación, también se está vendiendo aquí en el país. Sí. De todas maneras, la gran población, sí, la gran población no tiene acceso a esa carne, sí, a esos cortes especiales, esos mataderos certificados que venden en determinadas áreas. Es como si hubiera dos países, uno que come lo mejor y otro que come lo peor. Y esos que comen lo peor son los que llenan los hospitales. O sea, es un problema de salud pública, de salud colectiva, un problema del gobierno, tener que enfrentar en los hospitales a todas esas personas enfermas. O sea, debiera haber un sistema de alimentación y de educación y de salud y de todo que fuéramos iguales. Yo creo que a eso debemos aspirar. Lo que se llama Estado de Derecho va en ese camino. Es bueno comentarte que las exigencias de los grandes países para poder exportar ahora a Estados Unidos es el sistema general que tenemos que tener. Claro. No podemos tener unas plantas que sí se hace el trabajo como debe ser y otras que no. Y ese es el reto que tenemos. Por eso que no hemos podido exportar, porque hasta que no tengamos un sistema de inspección general que abarque también esas otras plantas, no podemos hacerlo. Déjeme decirle, doctora, que cuando yo estaba en Proconsumidor, vino el ministro de Agricultura de los Estados Unidos y nos invitaron a una actividad y yo fui. Y realmente esa área mostró gran preocupación. Técnicos de Proconsumidor fueron a capacitarse allá. Yo le dije, mire, vamos a hacer un task force, un grupo de tarea, con todos los técnicos que han ido becados al programa CONRAN. Con ese grupo de expertos que fue allá, se puede hacer un grupo aquí en República Dominicana para impulsar las buenas prácticas y las mejores prácticas en ese campo. La gente de la embajada lo vieron muy bien, esa iniciativa que fue planteada por mí. Y realmente el primer grupo que fue, nosotros en Proconsumidor hicimos una exposición de todo lo aprendido. Tratamos de reunir al grupo público y privado que fue para ver cómo impulsamos el Task Force, y eso no funcionó. O sea, nadie fue, convocamos como a 3 reuniones y no hubo ni del sector privado ni público, o sea, no hay esa motivación, ese deber de uno mejorar el país, de mejorar las cosas en todas esas áreas, porque a fin de cuentas el país somos todos y debemos nosotros exigirnos lo mejor para la población, para los más vulnerables realmente, sí, así es. porque sí, eso le cuesta mucho al Estado invertir en medicina para curar a enfermos. Es mejor prevenir, y la prevención entra por una buena alimentación. Doctora, yo no sé si usted se acuerda que hicimos un seminario sobre los mataderos. Tenemos el informe precisamente de ese seminario y de ahí hemos tomado muchas ideas de lo que se hizo esa vez con Proconsumidor, que fue muy importante, porque fue un levantamiento de toda la situación que ha mejorado en parte. Sobre todo se está haciendo las supervisiones que se habían parado,
las supervisiones que se hacen a las plantas, se está organizando todo el equipo de inspección. En ese sentido, hemos tomado en cuenta ese informe muy directamente. Qué bueno que están haciendo algo. De todas maneras, es bueno que la gente... Mira, hay decisiones que los organismos ejecutores deben tomar, pero a veces ellos no la toman porque tal vez no la saben, pero si nosotros los ciudadanos nos empoderamos y vemos lo que está pasando en cada municipio con los mataderos, cómo matan las reses, cómo van, si hay un veterinario que le examinó, si está apta para el consumo humano, si no está apta para el consumo humano. Todo eso es un poco también de hacer ciudadanía, porque usted puede tener la mejor intención como funcionaria, pero si usted no tiene conocimiento de la cosa, entonces ahí intervenimos nosotros. Eso es lo que yo llamo hacer ciudadanía responsable, de cómo usted de su comunidad, en su municipio, hacer conciencia de cuál es la situación y cómo ellos pueden aportar, porque evidentemente ellos son los que van a ser favorecidos en esa mejora, y deben de conocer cómo debe de hacerse las cosas en ese sentido. Doctora, una pregunta que me hace siempre la gente en la calle: ¿cómo andan los nitritos y los nitratos en los embutidos? ¿Ustedes le han dado seguimiento a los estudios que se hicieron hace 3 años y eso? Nosotros hemos establecido lo que se llama la vigilancia post-comercialización, ya de una manera programática. Y nosotros, como usted sabe, hemos estado haciendo trabajo con las harinas, con el pan, y también tenemos programado hacer estudios en los diferentes productos que tienen mayor riesgo. O sea, aquellos productos clasificados dentro de la programación de que son de alto riesgo y de alto consumo en la ciudadanía dominicana. Sí, tenemos que hacer una pausa, doctora. Regresamos para hablar de tema tan importante. Vamos a abrir el teléfono para que la gente, si quiere ayudarme a hacer la entrevista, la haga, por favor. Después de la pausa. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales @conelconsumidor en Instagram, Facebook y Twitter. Hoy en El Consumidor Práctico aprenderás unos truquitos sencillos pero muy útiles. ¿Usaste un pegamento fuerte y te cayó en los dedos? Es fácil de retirar. Solo humedece un algodón con acetona, limpia el dedo o la zona de tu cuerpo donde cayó el pegamento y listo. Cuando vayas a taladrar, puedes usar un pedacito de tape o cinta pegante justo donde vas a taladrar para que la pintura de alrededor no se levante y quede un acabado más limpio. ¿Tu llavero está muy cargado y pierdes tiempo probando una y otra llave? Eso es fácil de resolver. Utiliza varios esmaltes para que identifiques cada una de tus llaves y ya está. Si tienes que clavar un clavo en la pared para tu cuadro favorito, ayúdate con una pinza o palito de tendedero, para que de esta forma tus dedos se cuiden de un martillazo mal apuntado. Espera más truquitos en la próxima edición de Consumidor Práctico.